Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con esta segunda sesión del parcial número 2 que se llama Inteligencias Múltiples. La semana pasada estuvimos platicando un poquito acerca de qué son las emociones y también estuvimos platicando acerca de lo que son las teorías de las emociones. Iniciamos con Robert Plutchik, con la teoría de las emociones, que él maneja 8 emociones básicas. Después estuvimos platicando la teoría de James Lang, la de Cannon Barth y la teoría cognitiva de las emociones, que es donde ya es como un proceso mucho más complejo, ¿no? El que se lleva a cabo para poder llegar a una emoción. El día de hoy vamos a continuar con lo que es estos temas, pero vamos a irnos ya más aterrizado de las inteligencias múltiples y la siguiente semana pues vamos a iniciar con el tema de inteligencia emocional. Recuerden que la dinámica de participación está cambiando en este caso. Cuando tenemos sesión virtual síncrona, como ahorita que podemos estarnos viendo y demás, en ese momento vamos a poder participar, digamos, de manera, vamos a poder encender nuestro micrófono y participar. Ahora, si ustedes participan, yo voy a llevar un registro cada vez que haga una pregunta y esas personas obviamente no van a tener que subir sus 2 capturas de pantalla porque pues ya van a estar haciendo la participación en clase. No sé si me esté explicando. Es decir, quienes participen aquí en la sesión de manera voluntaria, yo voy a anotar su nombre completo y en automático le voy a poner la calificación en Classroom. Ya no va a tener que subir sus 2 capturas de pantalla, ¿vale? Quienes no participen porque no lo desean hacer de esa manera, entonces ya saben, responden la pregunta detonadora en la sesión síncrona y y toman la captura de que estuvieron presentes. Y si ven la sesión virtual grabada, pues entonces ya sabemos que también son 2 participaciones, pero ahora se cambia porque en YouTube ya se convierte como si fuera un foro, ¿vale? ¿Tenemos dudas hasta aquí, chicos y chicas? ¿De cómo vamos a participar? No, profe, ninguna. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con este tema, que son las inteligencias múltiples, que las inteligencias múltiples iniciaron con un autor que se llama Howard Gardner. Hace muchísimos años hizo la propuesta de que las personas no tenemos una sola inteligencia, sino tenemos muchísimas inteligencias, ¿va? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Que podamos identificar, pues, cuáles son los tipos de inteligencias múltiples que hay y el origen de cada una de ellas, porque recuerden que esta semana, como cada semana, tenemos un producto. En esta semana vamos a realizar un mapa mental, que bueno, ya las indicaciones las encuentran en Classroom precisamente. Vamos a iniciar con nuestro primer tema. Voy a poner la pregunta detonadora antes de que se me olvide. Dice, ¿por qué es importante conocer el tema de inteligencias múltiples para el ingeniero en sistemas computacionales? ¿Vale? ¿Por qué es importante conocer el tema de inteligencias múltiples para el ingeniero en sistemas computacionales? Ahí está. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es, ¿qué es la inteligencia? Antes de poder entrar ya de lleno con cada una de las inteligencias múltiples que presentó este autor. Bueno, la inteligencia nosotros normalmente la tenemos como que asociada, ¿no? Decimos, esa persona es inteligente cuando vemos que es listo o que es perspicaz o que está respondiendo a las demandas que se le están solicitando. Consideramos que es inteligente una persona cuando responde justamente a lo que le decimos. Sin embargo, no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque la inteligencia no tiene nada que ver con el hecho de que nosotros podamos resolver una ecuación o con el hecho de que nosotros podamos tocar un instrumento. Es decir, la inteligencia no solamente es una ni se dedica a una sola cosa. Por eso es que Howard Gardner de pronto se dio cuenta y dijo, no,
es que no pueden decir que quien se dedica a quien es muy buen bailarín ya no es inteligente porque a lo mejor no sabe cómo se escribe onomatopeya, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, Howard Gardner comienza en 1995 a hacer su investigación, a estar viendo, bueno, qué es lo que estaba pasando y demás, y de pronto, pues se encuentra esta realidad donde dice, es que nosotros como seres humanos no tenemos una inteligencia, sino tenemos un conjunto de inteligencias que forman parte de nuestro cerebro, ¿no? Y que ahí se almacenan, porque si nosotros recordamos, nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho, que es el encargado de toda la parte creativa, y el hemisferio izquierdo, que es encargado de toda la parte racional. Entonces, dice Gardner, no es posible que nada más si alguien es bueno para las matemáticas, ejemplo, ¿no? O para la física, es inteligente, pero si es bueno para dibujar, ya no es inteligente, ya nada más fue habilidoso, ¿no? O tiene un talento. Entonces, él comienza a hacer toda esta investigación, como les comentaba, y de pronto pues dice, no, es que sí hay muchas inteligencias múltiples. Y entonces esto es a raíz de la resolución de problemas. Él dice que cuando nosotros nos encontramos frente a un problema, buscamos obviamente pues cómo resolverlo, pero esos procesos cognitivos que nosotros hacemos para poder resolver el problema es lo que justamente pues permite que nosotros podamos tener creatividad, ¿no? Entonces aquí es cuando él comienza, pues les digo que hacer toda su investigación justamente eh, en, este, en este aspecto. Y bueno, aquí nosotros tenemos este esquema donde se muestra la resolución del problema, de los problemas técnicos, la identificación de la competencia digital, lo que pues sería innovación de las tecnologías, la innovación de las tecnologías y las respuestas técnicas, ¿vale? Ahora bien, después nos dice que cuando nosotros pues obviamente ya tenemos ya sabemos pues cómo resolver un problema, comenzamos a crear un producto cultural. Y van a decir, bueno, ¿cómo es esto, maestra? El producto cultural hace referencia justamente a que cuando nosotros decimos, pues tengo este problema y tengo distintas alternativas de solución. Ahora voy a ver cuál es la solución que se adecua más y que puedo responder y que puedo realizar. Y para esto, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos? Pues comenzamos a accionar, ¿no? Planeamos, como se muestra en la imagen de abajo, comenzamos a planear y posteriormente a planear, lo que hacemos es comenzar a accionar. Es decir, primero planeo, aquí en el ejemplo, ¿no? Primero planeo cómo va a ser la casa y ya después comienzo pues con la construcción de la misma. Ahora bien, vamos a iniciar con la primera inteligencia. No sé si alguien gusta participar en este aspecto, que dijera que a qué se refiere la inteligencia lingüística o cómo es que se da la inteligencia lingüística. ¿Alguien que guste participar? Yo A ver, Abraham, adelante. pienso que la inteligencia lingüística tiene que ver con pues la facilidad de hablar, de expresarse, de construir mm, oraciones complejas, o también tiene que ver si te quieres dedicar al ámbito de literatura o de escritura, no sé, cosas así. Perfecto. Muchas gracias, Abraham. Ponme tu nombre completo en el chat, ¿no? Porfis. Sí, Gracias. Bueno, la inteligencia lingüística, como bien nos dice su compañero Abraham, hace referencia a esa construcción en los textos, en las oraciones, a los significados, a los sonidos. No es como que seamos un diccionario andando, ¿no? Yo siempre he dicho, no es necesario que sepamos inclusive
la respuesta o el significado de todo, porque así no funciona normalmente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, darle y saber cuál es el sentido justamente de cada una de las palabras a partir del contexto. Y esto es una inteligencia porque no todo el mundo puede encontrar lo que es el definir la interpretación adecuada del contexto en el que se encuentra esa palabra. Ahora, la inteligencia lingüística nos dice aquí justamente en la imagen que tiene distintos aspectos biológicos, como cuál, bueno, pues nos dice que obviamente la inteligencia lingüística pues tiene que ver con la oralidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros pues estamos expresándonos, ¿no? Justamente. O bien cuando estamos escribiendo. Por eso es de que este tipo de inteligencia normalmente lo tienen los políticos, los novelistas, los escritores, los poetas e inclusive los vendedores y los maestros. Normalmente son quienes tienen desarrollada la inteligencia lingüística porque pues en teoría tienen que hablar y escribir de manera eficaz. Entonces, aquí nosotros en este tipo de inteligencia, si es que no la tenemos desarrollada, no nos vamos a angustiar, obviamente, pero podemos potencializarla. ¿Qué es potencializarla? Podemos identificar cuáles son nuestros fallos o las áreas de oportunidad para poder mejorar, ¿vale? Muchísimas gracias. Perfecto. Ahora bien, ahora, vamos con la segunda inteligencia, que es la inteligencia musical. ¿A qué se refiere la inteligencia musical, como lo dice su nombre? Bueno, se refiere al uso adecuado del ritmo, de la melodía, del tono en la construcción y apreciación musical. Nosotros podemos hablar desde Beethoven, que posiblemente sería pues un músico, obviamente, pues obviamente de la música clásica, pero muy reconocido a nivel internacional. O también podríamos estar hablando de Shakira y todos los que salen ahorita, ¿no? Esos BTS y todos estos grupos que salen en la actualidad. Permítanme un segundo. Listo, una disculpa, es que de pronto pasa el gas, ¿no? Y bueno, les decía que puede ser Beethoven con todo este aspecto de la música clásica o Shakira o cualquier grupo de los que son de la actualidad y que posiblemente es un abismo entre uno y otro, pero la inteligencia musical hace referencia a esa parte, ¿no? El cómo esas personas tienen la habilidad para cantar, la habilidad para tocar un instrumento y ustedes van a decir, maestra, es que yo no sé cantar, yo no sé tocar instrumentos, pero posiblemente hay quienes dicen, no, pues es que me gusta mucho la música, me gusta mucho la guitarra, me gusta mucho el teclado, y eso significa que tienen más desarrollada su inteligencia musical. En lo personal, yo no es como que sepa tocar algún instrumento, o sea, de verdad nada, ni la flauta, o sea, nada, nada, nada. Entonces, esa es mi área de oportunidad en lo personal, pero hay otras personas que sé que tienen muy desarrollada la inteligencia musical porque tienen conocimiento de cómo pues tocar distintos instrumentos, ¿no? O cantar o escribir canciones. Hay quienes también tienen pues esa habilidad para escribir canciones. Entonces, la inteligencia musical está relacionada con todas estas capacidades de escuchar, cantar y tocar instrumentos, ¿va? Después de esto tenemos la tercera inteligencia, que en teoría, digo en teoría, ustedes tendrían que tener más desarrollada esta inteligencia, porque es la inteligencia lógico-matemático. ¿Qué quiere decir esto? Que es esa facilidad para que nosotros podamos razonar e identificar los patrones de funcionamiento en la resolución de problemas. Einstein, por ejemplo, pues él tenía más desarrollada esta inteligencia lógico-matemática. Entonces, justamente a eso se refiere, ¿no? ¿Qué otras profesiones tienen desarrollada este tipo de inteligencia? Pues todos los que son ingenieros, obviamente, los científicos, los economistas. Entonces, si nos damos cuenta, por eso les decía que en teoría ustedes tendrían que tener más desarrollada este tipo de inteligencia, precisamente porque por la naturaleza del área al que se están dedicando. Ahora, ¿qué aspectos biológicos son los que se manejan en el lógico matemático? Pues todo esto está almacenado en el hemisferio lógico, que sería el hemisferio izquierdo, que es donde viene toda la parte racional, ¿no? Todo lo de las ciencias exactas. Y también, bueno, aquí nos dice que
Este tipo de inteligencia permite calcular, formular, verificar hipótesis, utilizar métodos científicos, razonamientos inductivos y deductivos, y de igual manera, bueno, pues maneja lo que es el método científico. Entonces, justamente esta tercera inteligencia es una de las que son o de las que se involucran muchísimos aspectos, pero como les decía, aquí no es de que seamos más o menos. Inclusive, todos tenemos las inteligencias múltiples, solo que hay unas que están más desarrolladas que otras. Les voy a mandar porque esta semana también vamos a trabajar con una actividad donde les voy a subir un archivo en Excel. Y ese archivo en Excel ustedes lo van a tener que contestar, es un test, de hecho, lo van a tener que contestar y me van a compartir únicamente sus resultados, que es una tabla y una gráfica. Y ahí ustedes se van a dar cuenta cuál es la inteligencia o cuáles son las inteligencias que tienen más desarrolladas y cuáles son las que tienen menos desarrolladas. Después de esta tenemos la inteligencia senestésico corporal o kinestética o como le quieran llamar, porque depende igual del autor o de dónde estén tomando la información. Aquí nos dice en este tipo de inteligencia, pues es esa habilidad que nosotros tenemos para poder manejar nuestro cuerpo, como el baile, ¿no? El baile obviamente pues pareciera que es algo sencillo, pero no todas las personas tienen como que esos pies coordinados para que puedan pues bailar, ¿no? Para que puedan manejar distintos ritmos y demás. El fútbol, por ejemplo, también tiene que ver con lo que es la coordinación. Por eso es de que también quienes son muy buenos jugadores de fútbol, pues obviamente tienen desarrollada esta inteligencia corporal o kinestésica, ¿vale? También aquí tenemos como ejemplo, tenemos a Pelé y bueno, tenemos muchos otros, ¿no? Los escultores, los cirujanos, van a decir, ¿por qué los cirujanos? Bueno, porque al estar trabajando con sus manos, pues también tienen que tener cierta precisión. Los actores, también los modelos, los bailarines, tienen más desarrollada esta inteligencia corporal. Y bueno, obviamente como esta inteligencia corporal tiene que ver muchísimo con los movimientos corporales y también como con una parte más creativa, está más inclinado hacia el lado derecho, ¿va? Recuerden siempre, mi hemisferio derecho es mi hemisferio de la creatividad y el hemisferio izquierdo es el de la racionalidad. Después tenemos la inteligencia espacial. No sé si alguien quiera participar en la inteligencia espacial. Yo, profesora. Adelante, adelante, Brian. Hasta donde tenía entendido, la inteligencia espacial es como que nuestra habilidad para poder, digamos, distinguir los tamaños de las cosas. Por ejemplo, ver si algo va a entrar por la puerta o algo así. En plan, como tener una buena noción de cuánto espacio hay realmente en lo que estamos viendo y poder dimensionarlo solamente pensando. Perfecto, muchísimas gracias, Brian. Me pones tu nombre completo en el chat, porfis. Bueno, como bien nos dice su compañero, efectivamente, espacial no hace referencia a los astronautas ni nada de eso, ¿no? Hace referencia como a esas personas, que digo a esas personas porque a lo mejor yo no la tengo tan desarrollada, que pues pueden dimensionar, es decir, que pueden calcular perfectamente los espacios. Creo, o en lo personal he visto que como que lo tienen más desarrollado los caballeros. Por ejemplo, el manejar las personas que son muy buenas manejando es porque tienen más desarrollada la inteligencia espacial. Los que dicen, no, pues en ese espacio o en ese lugar sí quepo, ¿no? Sí cabe mi carro. Pues son quienes tienen más desarrollada la inteligencia espacial. Los arquitectos también son quienes tienen más desarrollada esta inteligencia espacial. Los publicistas, los diseñadores también van a decir, ¿por qué diseñadores, fotógrafos y artistas? Precisamente porque también saben distinguir lo que es pues las cosas en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, es decir, como que tienen esa capacidad de poder visualizar los objetos. También este tipo de personas que tienen desarrollada la inteligencia
espacial, pueden leer fácilmente los mapas, los planos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no puedo, o sea, yo me pierdo a veces hasta con el GPS, pero hay personas que son muy, muy buenas, o sea, que de plano se ubican perfectamente bien, saben dónde está el norte, el sur, saben para dónde irse y pues obviamente tienen más desarrollada esta inteligencia, ¿vale? Muchísimas gracias, Brian. Bueno, después de esta inteligencia nos vamos a ir con otra inteligencia que es la inteligencia intrapersonal. Y bueno, van a decir, maestra, ¿a qué se refiere intrapersonal? Bueno, intra es dentro de. Entonces, la inteligencia intrapersonal nos dice que es la capacidad que nosotros tenemos para poder autoconocernos, ¿no? Para poder identificar, pues, mis fortalezas, mis debilidades, qué me hace enojar, qué me hace feliz, qué me pone triste, cómo gestionar y regular mis emociones, cómo poder estar bien conmigo mismo, si a lo mejor estoy en una situación de mucho enojo, mucha tensión, cómo hacer para que se me baje. ¿Quiénes tenían desarrollada esa inteligencia? Indudablemente Gandhi. O sea, Gandhi tenía desarrollada esta inteligencia, era una persona sumamente mesurada, que sabía perfectamente cómo controlar sus propias emociones y demás, ¿no? Dentro de los aspectos biológicos, bueno, toda la parte frontal de nuestro cerebro, es decir, como de la parte de enfrente de nuestra cabeza, ahí es donde pues están los lóbulos, donde viene toda esta parte de la inteligencia intrapersonal. ¿Vale? Y bueno, también es algo importante que nos dice aquí es que quiénes son los que tienen más desarrollada esta inteligencia intrapersonal, aunque todos la tenemos desarrollada, hay unos que es con más o con menos intensidad. En este caso, los emprendedores y las personas que tienen muchísimo autoconocimiento. El hecho de que haya psicólogos, por ejemplo, maestros que normalmente vemos este tipo de materias, no crean que, pues ya por eso no, pues esa maestra ya tiene bien desarrollada su inteligencia intrapersonal. No funciona así. Es algo que se tiene que ir trabajando de manera constante, ¿vale? Y bueno, después de esto viene la interpersonal. No sé si alguien guste participar en la inteligencia interpersonal. ¿Alguien que guste participar? ¿No? Perfecto. La inteligencia interpersonal, bueno, a diferencia de la intra decíamos que es dentro de, inter es fuera de. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hace referencia justamente cuando nosotros pues tenemos esa capacidad o esa habilidad para poder ayudar y reconocer las emociones, pero en las demás personas, ¿no? En los grupos y en las demás personas. Bueno, en este aspecto tenemos a Nelson Mandela como uno de los mejores líderes que han existido, todas esas personas revolucionistas, pero que no eran obligados, o sea, no podemos decir que, no sé, no se me ocurre ahorita alguien, ¿no? Pero no podemos decir que las demás, que los líderes o que un gobernante, pues, tiene desarrollada su inteligencia interpersonal, no, porque hay, por ejemplo, a Nelson Mandela lo seguían pero sin que fueran obligados, ¿no? Lo seguían por sus ideales, por los principios, y precisamente pues así debe de ser, el que sean empáticos, el que puedan apoyar a las demás personas. Normalmente los terapeutas, los maestros o docentes, psicólogos y administradores son los que tienen desarrollada esta inteligencia interpersonal. ¿Para qué nos sirve la inteligencia interpersonal? Posiblemente alguien va a decir, bueno, ¿y eso para qué es? Bueno, nos sirve precisamente para que nosotros podamos desarrollarnos dentro de una sociedad de manera pues efectiva y que podamos comprender y entender a los demás, que a veces pues es algo que nos cuesta trabajo, ¿no? El que podamos comprender a las demás personas. La inteligencia naturalística, que es la última inteligencia que manejó justamente Howard Gardner, pues se refiere a esa habilidad que tenemos las personas para poder clasificar, discriminar los organismos vivos existentes en la naturaleza y obviamente tenemos a Charles Darwin como uno de los biólogos que manejaron y que tenían esta inteligencia naturalística y bueno, ¿a qué se refiere también? Pues a esas personas como que tienden
a cuidar mucho el medio ambiente, ¿no? Como que están muy preocupados y ocupados. Por ejemplo, ¿qué asociación se me ocurre ahorita? Greenpeace, que pues es una de las asociaciones a nivel mundial que se encargan justamente de toda esta parte del medio ambiente, ¿no? Entonces, este tipo de personas pues están muy, muy enfocados. Digo, a lo mejor posiblemente en mi caso, no tiro basura, a veces planto un árbol o cosas así, pero no es como que mi vida esté encargada de trabajar para el medio ambiente. Y las personas que tienen la inteligencia naturalística o medioambiental sí están enfocados en este aspecto, es decir, sí viven para poder mejorar el ecosistema. Entonces aquí hace referencia a eso. Y bueno, hasta acá se acaban las inteligencias múltiples que planteó Howard Gardner y que nosotros encontramos de manera ordinaria en lo que es Internet o donde lo quieramos buscar. Pero Howard Gardner también mencionó otras dos inteligencias de las que casi nadie habla, pero existen y que son sumamente importantes. Es la inteligencia moral y existencial. Y estas dos inteligencias, la moral y la existencial, son las dos inteligencias que Howard comenzó a trabajar en este aspecto, ¿no? ¿A qué se refiere la inteligencia moral? Pues obviamente a la capacidad que tenemos las personas para poder distinguir entre lo bueno y lo malo y que estamos muy preocupados por respetar la vida y la convivencia entre todos los seres, ¿no? Entre todas las personas. Y la inteligencia existencial, que habla acerca pues de la existencia justamente de cada persona y que nosotros pues comenzamos como que a identificar cómo sería nuestra trascendencia humana, ¿no? Estas dos inteligencias, cuando las propuso Howard Gardner, las propuso en el año 2000, si se dan cuenta, fue después, obviamente, de lo que es las otras inteligencias múltiples, porque pues él siguió con sus investigaciones, ¿no? Todavía no están así como tal de, existe la inteligencia moral y la inteligencia existencial, porque las dejó como en planteamientos hipotéticos, pero sí comenzó a hacer su investigación acerca de estos dos tipos de inteligencias, ¿vale? Eso sería hasta aquí, chicos, todo. Si alguien falta de tomar su captura de pantalla, ese sería el último momento para tomar la captura de pantalla. Quienes van a ver la grabación, recuerden que tienen que hacer dos participaciones, una donde respondan a la pregunta detonadora, que quedamos que la pregunta detonadora es ¿por qué es importante conocer el tema de inteligencias múltiples para el ingeniero en sistemas computacionales? Y la otra, justamente la otra pregunta, o más bien la segunda participación sería que a partir de lo que alguien más puso podamos responderle, ¿no? En YouTube ya se convierte un foro en esta parte de los comentarios, ¿vale? Y quienes no hayan podido estar presentes en esta sesión por cualquier cosa, también tienen que seguir esa misma dinámica. Es ahora ya como se va a trabajar. ¿Qué les encargo para la siguiente sesión? Que por favor investiguen qué es la inteligencia emocional, características de la inteligencia emocional y quién es el autor o precursor de la inteligencia emocional. Estos tres aspectos fundamentales se los encargo muchísimo. Vamos a seguir con esta dinámica donde si ustedes participan de manera voluntaria, por ejemplo, el día de hoy, Abraham y Brian, obviamente ellos ya no van a tener que subir nada al Classroom, porque pues su servidora ya les va a poner en automático la calificación, ya que participaron porque así lo desearon. Entonces, si alguien lo quiere hacer la siguiente semana, no se les olvide que nuestro tema es inteligencia emocional, concepto, características y autor, ¿vale? ¿Qué actividades tenemos para esta semana número 2? Evidencias fotográficas, ya las tenemos, y vamos a realizar un mapa mental donde ustedes me van a poner inteligencia, concepto, y luego todas las inteligencias con una imagen y una característica. Las indicaciones van a estar en plataforma, pero les platico de una vez. Mapa mental, predominan las imágenes. Importantísimo, se lee como las manecillas del reloj, en esa dirección. Y es del centro hacia afuera, ¿vale?
No se les olvide que las tareas tienen un valor del 55%, participación en las sesiones 15% y el examen 30%, lo cual nos da un total del 100%. Cualquier duda o situación, estoy para servirles. Nuestro primer medio de comunicación es el grupo de WhatsApp, el segundo es el correo electrónico institucional y el tercero ya sería justamente la plataforma de Classroom. Les agradezco muchísimo que hayan podido estar presentes el día de hoy. Cualquier duda o situación estoy para servirles y recuerden participar para la siguiente semana. Con eso ya se evitan estar subiendo lo que son las capturas de pantalla a plataforma, ¿vale? Que tengan un bonito día y nos estamos viendo en la próxima sesión, que es la próxima semana. Bye, bye.